Andrea, me ha puesto en una situación muy especial. Ahora me toca a mí y creo que voy a ser como vos de muchos interrogantes que las personas tienen cuando hablamos de un rabino. Yo creo que es importante también, sobre todo para nosotros los católicos y los que ven este programa, poder comprender la vida de un rabino. Por eso empiezo preguntándote, Gustavo, ¿cómo es el día de un rabino? ¿Qué haces? Eh, y también creo que importante, ¿no? ¿Cómo se van preparando también los rabinos? Creo que esto es muy importante y el papel que tienes en la comunidad. Bueno, muchas gracias, me siento muy honrado por esta entrevista. Em, la tarea rabínica es una tarea amplia, abarca aspectos pastorales, aspectos rituales, aspectos educativos. em, se combinan distintas cuestiones que incluyen entonces desde tan la plegaria, aunque tenemos una cantora que la conocen los que ven nuestro programa, a nuestra Hazanita, nuestra cantora ritual Nurit, que es ella quien lidera las plegarias, yo la acompaño, pero temas de sermones, temas de enseñanza, obviamente hay clases y atender y acompañar a las familias en distintas situaciones, desde lo cotidiano y lo pastoral hasta momentos importantes, como nos toca con un nacimiento, cuando un joven llega a su bar mitzvah o a su bat mitzvah, bodas y por supuesto también acompañar los procesos de duelo. Así que mi tarea es muy diversa y lo que me gusta es que no tiene rutina, ¿ah? Tú sabes lo que, lo que digo, van surgiendo cosas y uno tiene que resolver y en el medio trata de mantenerse activo estudiando, conversando con colegas, con personas queridas, también para ver lo que pasa en el mundo, lo que pasa en nuestra tradición y demás. Así que es una tarea de 24/7, pero uno tiene su vocación y su pasión, así que lo hace con entusiasmo y dedicación, ¿no? Además de estas acciones litúrgicas que celebras ya como rabino en la sinagoga, también hay momentos de estas celebraciones como las demás familias que se hacen en el seno de vuestra familia, en vuestro hogar. Sí, claro, el rabino, y esto apunta a lo que primero planteabas, el rabino no tiene tareas específicas que son ajenas al resto de la comunidad. El rabino es simplemente un maestro. Está bien que en el modelo actual de la especialización, obviamente el rabino es el que conoce más o el que debería conocer más y sabe cómo son las cosas, pero no hay nada que un judío ilustrado pudiese hacer, oficiar un funeral, una boda o dirigir el rezo, etcétera, ¿no? La contraparte es que también tengo mi vida personal, mi vida familiar y las celebraciones, por supuesto, tienen un componente hogareño, ¿no? Que además de las celebraciones aquí en la sinagoga, después, por supuesto, tenemos las celebraciones en el hogar que disfruto mucho compartiendo con familia y amigos. Sí. En- ¿Y, y dónde los estudios? Mm. Muchas se pueden preguntar, y dónde estudia un rabino? ¿Cómo se prepara? ¿Quiénes optan por ser rabinos? ¿Cómo surgió también esta idea, ¿no? Esta llamada, porque también es una llamada. Sí, bueno, yo decidí a los 13 años que quería ser rabino, ¿no? Todos pensaron que era algo que se me iba a pasar, como cuando uno quiere ser bombero o jugador de fútbol y cuando crece dice, no, ahora no. Y elegí eso o sentí esa vocación por dos razones que influyeron mucho, que están relacionadas. En los años 60 del siglo pasado, en Argentina hubo una especie de renovación espiritual dentro del judaísmo. El judaísmo hasta ese momento que habían traído los migrantes, la generación de mis abuelos, a nivel religioso, era una experiencia que quien estaba inmerso fluía bien, pero para el que no estaba inmerso era algo poco atractivo. Mis recuerdos de la sinagoga de pequeño era ir a la sinagoga donde están mis abuelos, ir a saludar a mis abuelos, pero no había una experiencia religiosa, litúrgica. Entonces hubo esta renovación liderada por un rabino que llegó a Estados Unidos, Argentina, el rabino Marshall Mayer, de bendita memoria, que
trajo este espíritu de que la plegaria podía incorporar la música, la estética, lo espiritual, que los sermones podían tener su capacidad de impactar a la gente hablando de temas actuales, de temas personales, que, como él decía, podíamos combinar en una mano la Biblia y en la otra el periódico, ¿no? Hacer conversar a la tradición con la modernidad. Y fruto de esa renovación a la sinagoga que había en mi escuela, llega un joven seminarista, un joven estudiante, a implementar todo este programa que terminó resultando siendo el novio de mi hermana mayor. Así que viví de cerca, teniendo 8 o 9 años, esta renovación y me fascinó. Entonces, tanto el rol del líder religioso que encarnaba mi maestro, que hasta el día de hoy mi cuñado, el rabino Daniel Goldman, y lo que planteaba, ¿no? Que la sinagoga podía ser un lugar con mucha vida, muy, muy chévere para generar un impacto en la vida. Así que decidí que quería eso. Terminé la escuela secundaria, hice escuela pública en la mañana y escuela judía en la tarde, y entré al Seminario Rabínico Latinoamericano, que es el seminario de formación para rabinos asociados a la corriente masortía, la corriente conservadora, que es dentro de las corrientes liberales del judaísmo. Y en nuestra formación exigen que además de tu carrera en rabínica tengas un título universitario, ¿no? Para tener formación académica y una visión universalista. Así que entré a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, un poco porque mi papá tenía la ilusión de que fuese el contador de la tienda que él tenía, y yo dije, con la contabilidad no es para mí, así que hice administración de empresas, en paralelo a los estudios rabínicos, sabiendo que yo lo que me quería dedicar era eso. Así que hice la escuela prerrabínica, que son 3 años, después hice la escuela rabínica 4 años en Buenos Aires, nuestro último año es en Jerusalén, en el seminario rabínico de Jerusalén. Ahí antes de viajar me casé con Ruth y con mi esposa y nos fuimos a Israel, y en lugar de hacer un año, que es lo que me demandaba el programa, me quedé un año más porque hicimos unos cursos y capacitaciones y programas en educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Así que al final, cuando estaba preparado, me presenté ante un tribunal rabínico, 5 rabinos, em, que te hacen preguntas de todo. Es un examen que tiene un programa, pero que en realidad no es un programa porque no le puedes decir eso no, porque no estaba en el programa. Así que fue una experiencia muy, muy interesante, la preparación, el propio examen, y esos rabinos firman el documento que he colgado ahí, que certifica que soy un rabino en el seno del pueblo judío. Y después volví a Buenos Aires para la ceremonia formal en donde me entregaron mi diploma, ¿no? Eso fue en agosto de 1996. Ya pasando, bueno, lo que eres como rabino, eres como Gustavo. Yo creo que siempre hay curiosidad en personajes como contigo, conmigo, con otras personas, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros en nuestro tiempo libre? ¿Qué hace un rabino en su tiempo libre? Bueno, ahora estoy caminando un poco, que tengo que caminar y hacer ejercicio, así que estoy caminando y escuchando algunos podcasts y cosas mientras camino. Me gusta leer, series poco, estoy viendo algunas series, pero el problema es que uno se engancha con las series, deja de tener tiempo libre, así que por ahí va la cosa, ¿no? Y digo, disfrutar con calma y poder pensar un poco las preguntas de la vida que nos toca como personas en general y por supuesto en el rol en particular. Por supuesto, Claro, una pregunta clave hoy, no podemos hablar tú y yo si no hablamos del fútbol, ¿verdad? Y del mundial, un corazón como de Argentina, Panamá, y yo creo que es importante también, ¿verdad? Me sí. imagino que estos meses que vienen, la atención gira en torno a fútbol. Sí, bueno, como buen argentino me gusta ver fútbol, he dicho siempre, soy hincha de River Plate, y por supuesto seguidor de la selección de Argentina y también la de Panamá con mucho cariño. Sí, sí, ya me bajé en la agenda los horarios de todos los partidos para tratar de evitar que me choquen cosas. Sí, nos espera una temporada muy linda, muy intensa para los apasionados del fútbol,
por un lado creo que baja la productividad de todo, pero por otro lado hay una efervescencia y un entusiasmo magnífico, ¿no? Yo creo que a todos los que nos están escuchando, yo creo que es interesante también, porque a veces podemos hacernos conjeturas, ¿verdad? De ¿qué hace un rabino? ¿Qué hace un sacerdote? Yo creo que lo más importante es, somos normales en medio de la normalidad que puedan tener también nuestro oficio y nuestra vocación. Yo creo que esto es lo más importante. Así que de verdad que es interesante poder compartir un poco tu vida, tu quehacer y nos ayuda a todos también a comprender un poco más lo que haces tú como rabino, pero también yo creo que lo más importante por encima de nuestros títulos eres tú como persona. Así es, sí. Creo que aprecio las preguntas, como tú dijiste, ¿no? Somos personas normales, teniendo roles quizás Exacto. no tan normales, pero al final del día, sí, como cualquier persona, tenemos nuestras inquietudes, nuestras pasiones, nuestras dudas y nuestros temores. Así que muchas gracias por esta entrevista y la posibilidad de contar un poquito quién soy eh, a nuestra audiencia. Andrea, regreso contigo. Excelente entrevista, Monseñor. Muchas gracias. No puedo despedirme sin antes invitarles a Mosaico 2026. Este miércoles 3 de junio a las 7:30 de la mañana en el Hotel Sheraton Gran Panamá. Para más información, visite el sitio mosaico.miboletosol.com. Así, apreciados televidentes, llegamos al final del programa de hoy. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @lejaenpanamá y visitar nuestra página web lejaenpanamá.com. Hasta la próxima.